Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo seguiremos resolviendo el examen de Física de 2019 de la Comunidad de Madrid de julio. En esta ocasión resolveremos la pregunta 3 del modelo B y esta pregunta nos habla de un positrón, que básicamente es la antipartícula del electrón, tiene la misma masa pero la carga es positiva, se nos indica abajo tanto la carga como la masa. Y este positrón es acelerado mediante una diferencia de potencial ΔV para posteriormente introducirse en una región del espacio en la que habrá un campo magnético de 5 microteslas perpendicular a la velocidad del positrón. Se nos dice que el radio de la órbita circular que describe el positrón entonces es de 50 centímetros y el apartado A se nos pregunta cuál ha sido la diferencia potencial ΔV utilizada para acelerar el electrón. Si nos vamos a la pizarra, básicamente vamos a tener una región en la cual el positrón E+ es acelerado debido a una diferencia de potencial de valor absoluto ΔV, y después de esta región con esa diferencia de potencial, el electrón entrará en una región en la que habrá un campo magnético perpendicular a su velocidad y entonces comenzará a moverse describiendo una órbita circular. En este caso se doblaría hacia arriba. Se nos indica que el módulo de este campo es de 5 microteslas, es decir, 5 por 10 elevado a menos 6 teslas, y se nos indica que el radio de esta órbita de aquí será de 50 centímetros, o dicho de otra forma, 0,5 metros. Y a partir de aquí se nos pregunta en el apartado A cuál es la diferencia de potencial con la que el electrón llega al final de la zona de aceleración. Para hacer esto, en primer lugar, necesitamos saber concretamente con qué velocidad llega a dicha zona y dicha velocidad va a influir en cuál es el radio de la órbita. En particular, tendremos que la fuerza centrífuga que empuja hacia afuera tendrá que ser igual a la fuerza magnética que apunta hacia adentro. La fuerza centrífuga es el producto de la masa de la partícula por su velocidad al cuadrado entre el radio de la órbita, y la fuerza magnética será su carga multiplicada por su velocidad, el módulo, y por el módulo del campo. Realmente aquí habría un producto vectorial, pero como se nos indica que son perpendiculares la velocidad y el campo, podemos cambiar el producto vectorial por el producto del módulo de la velocidad y el módulo del campo magnético. Aquí ahora podemos tachar la velocidad en los dos lados de la ecuación, y si pasamos la r multiplicando y la m dividiendo, podemos llegar a la conclusión de que la velocidad con la que tiene que llegar este positrón o este electrón de carga positiva tiene que ser su carga multiplicada por el campo y por el radio y dividido todo ello entre la masa, lo cual, teniendo en cuenta que su carga es 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombios y su masa es 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilos, nos va a dar como resultado 4,39 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Y si esta velocidad la ha adquirido gracias a la diferencia de potencial ΔV, se cumplirá que el trabajo realizado por la diferencia de potencial será en módulo igual a la carga por la diferencia de potencial en sí, con su valor absoluto. Y como decíamos, este trabajo tendrá que ser igual a la energía cinética que ha adquirido el positrón. De modo que podemos empezar por calcular cuál es concretamente la energía cinética que tiene, un medio de su masa por su velocidad al cuadrado, lo cual da como resultado 8,78 por 10 elevado a menos 20 julios, y a partir de aquí podemos despejar que la diferencia de potencial en valor absoluto tendrá que ser la energía cinética entre la carga del positrón, que da un resultado de 0,549 voltios. Y si tenemos en cuenta que el positrón, por tener carga positiva, huirá de las cargas positivas y se desplazará hacia las negativas, podemos suponer que la primera placa tendrá más carga que la segunda placa. La primera actuará como placa positiva, generadora del potencial más alto, y la segunda como la placa generadora del potencial más bajo, lo cual significa que en realidad el potencial desde la primera placa hasta la segunda se reducirá, y si ignoramos el valor absoluto que hemos puesto,
la diferencia de potencial será exactamente de menos 0,549 voltios. Y con esto tendríamos hecho ya el apartado A. Ahora el apartado B, mucho más fácil, nos pregunta cuál es el valor de la frecuencia angular del giro del positrón en dicha órbita. Normalmente cuando preguntan frecuencia angular se refieren a velocidad angular y por tanto no quieren la magnitud en hercios sino en radianes por segundo. Así que para resolver este apartado B simplemente tenemos que tener en cuenta que la velocidad de giro es el radio de la órbita por la velocidad angular y por tanto la velocidad angular con la que estará girando ese positrón será la velocidad de giro entre el radio, que da exactamente 8,78 por 10 elevado a 5 radianes por segundo. Y hasta aquí iría este ejercicio. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos el próximo domingo con el número 4.